Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y déjeme presentarle a nuestro invitado de esta ocasión. Él es doctor en arte por la Universidad de Guanajuato y maestro de arte y sociedad por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. También es docente investigador de la Facultad de Artes de la UAC y coordinador del Centro de Estudios Pictóricos de la Facultad de Artes de nuestra máxima casa de estudios. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida al que es ya director del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, mi estimado amigo Raúl Sangrador. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Y yo quisiera comenzando para platicar, que nos platiques, que nos digas cómo recibes esta responsabilidad del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, sin duda alguna uno de los museos más jóvenes, pero también de los más importantes que tiene la cultura aquí en Querétaro. No, bueno, pues es una gran emoción, de verdad. Estoy consciente de la responsabilidad que esto implica, pero de verdad también pienso que es un momento importante, ¿no? En el que el arte contemporáneo genere todos estos registros que se van generando dentro del tejido social, tanto todos los movimientos, lo vertiginoso que es el presente, que se transforma constantemente, y de qué manera el arte va reaccionando ante estos movimientos. Yo creo que es una responsabilidad que como sociedad de estos años tenemos que dejar para el futuro y construir, claro, construir conocimiento nuevo, construir diálogos con otros entornos, con otras maneras de entender el arte. Entonces, yo creo que, bueno, yo estoy muy emocionado, agradezco mucho la oportunidad, el nombramiento a Marcela Herbert, y bueno, pues ahora estoy dedicado de lleno, con toda mi atención a la responsabilidad y todas las actividades que con mucha emoción recibo. Uno de tus objetivos que te has propuesto es hacer de este un museo incluyente. Platícanos. Sí. Bueno, es que algo que es fundamental es entender que el arte no es una cuestión de un grupo o de ciertos grupos, sino que es algo que tiene que ver con todos nosotros, con todas las personas, independientemente de su orientación, de su edad, de su raza, de su género. Todos tenemos que ver con la producción artística, así lo entiendo yo. He hecho algunos experimentos alrededor de ello. Por ejemplo, en Tijuana estuve hace algunos meses haciendo un proyecto con un albergue para migrantes y personas que viven con VIH, y buscar que en un lugar que aparentemente está tan alejado del contexto y de las estructuras artísticas, claro que ahí se puede generar el pensamiento estético, que la producción artística al final del día es una manifestación humana. Basta con ser humano para que seas capaz de producir arte. Y a partir de esa premisa es como estoy razonando, observando, construyendo rutas de sentido y específicamente, claro, pensando desde el propio contexto de Querétaro, número uno, e insisto, cómo se puede dialogar con lo global a partir de lo local. Así es. Y además de la inclusión, también tienes tú un programa muy ambicioso, muy interesante, que quisiera que a grandes rasgos nos platicaras. ¿Cuáles son el proyecto de trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo de Raúl Sangrador? Sí, yo agradezco por el trabajo hecho previamente. Yo creo que se valora y hay muchos aciertos que yo quiero solo apuntalar y además iniciar otros tantos. Por ejemplo, número uno, iniciar una línea de investigación. Es decir, fíjate que estoy muy inspirado porque hace algunos años estuve haciendo una estancia de investigación en el Centro de Estudios y Documentación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Es decir, ahí ya tienen, bueno, pues mucho avance y claro que todo eso me sirve de inspiración
de cómo se puede generar un archivo histórico, un archivo con distintos registros de las distintas manifestaciones, de las distintas situaciones que han surgido en las décadas recientes y en el presente alrededor de lo estético, de cómo distintas situaciones y lecturas que antes no había, ahora digamos que permean distintos planos de lo social. Número uno, la línea de investigación. Número dos, la línea educativa, promover a nivel social en general el entendimiento del arte contemporáneo, porque yo sé que para el grueso de la población es difícil, pareciera como que es algo ajeno. Yo en realidad estoy invitando a todas las personas, insisto, a que se acerquen. Esos cursos que de a poco iremos anunciando tienen la intención de que romper esto críptico, ¿no? Estos códigos que parecieran como secretos, pero no, en realidad son una serie de pensamientos que se van encadenando, pero eso, bueno, se desarrolla a partir de distintos diplomados o de programas que vamos a de a poco ir fortaleciendo. También me parece importantísimo el contacto con el entorno, es decir, el pensar en el museo como una entidad protagonista dentro del barrio de la Cruz y alrededores. Es decir, que todo lo que ocurre, toda la cultura que se ha generado y que, bueno, desde siempre en esa zona, sea parte también de las actividades o del pensamiento que se va desarrollando dentro del museo. El Museo de Arte Contemporáneo es uno de los museos más jóvenes que hay en Querétaro. Tenemos el Museo de Arte, tenemos el Museo Regional, tenemos el Museo de la Ciudad. Para las personas que no lo ubican todavía, acabas de hablar que está precisamente en el Cerro del Sangremal, en el barrio de la Cruz. Danos la ubicación y dinos qué es lo que hace la diferencia de este museo a todos los que he mencionado anteriormente. Sí, bueno, pues para quienes no nos han visitado, estamos ahí en pleno atrio del Templo de la Cruz, saliendo del templo, junto al convento. Es este edificio que por muchos años fue una escuela primaria para los que somos de aquí, lo recordamos, ese edificio en actividades, y de hecho la escuela sigue en funciones al lado del museo. Y a diferencia de los otros espacios museísticos que bien comentas, este tiene la premisa de reflexionar en las manifestaciones yo lo llamaría de la famosa posmodernidad, es decir, de finales del siglo XX y del presente, hasta el presente. ¿Cuáles son las manifestaciones que en este periodo histórico se podrían localizar? A diferencia de otros museos que tal vez están viendo de la modernidad, es decir, en el espacio anterior, o que tienen otra línea, ¿no?, de entendimiento. Es por eso que también es un reto, porque es novedoso, porque todo es poner atención a lo que va surgiendo, de pronto sí da vértigo porque es como pisar donde nadie ha pisado, ¿no? Y eso también es muy emocionante. Yo me emociono todos los días, claro, y eso implica pues tener, como en las artes, los que nos dedicamos a las artes lo sabemos, pues tener el arrojo del pensamiento, ¿no? Romper un poco este vértigo y atreverse a generar estas conclusiones estéticas, sociales, antropológicas. Fíjate que me da mucho gusto que a estas alturas yo parto de la idea que el arte no se podría entender como algo aislado. Vamos a hablar solo de arte. Yo creo que no es viable. Se tenía que entender como un todo, que el arte es parte de una gran unidad. Siempre comento que es como una canica, ¿no? Que no podrías entender la canica con solo un fragmento, sino que es transdisciplinario, que entender el arte es también entender todas las demás disciplinas del pensamiento humano. Como te comento, a estas alturas tengo muchísimos más amigos, por ejemplo, antropólogos, o gente de letras, o que propios artistas, que mira que conozco muchos y hemos sido buenos amigos, pero que, insisto, esa es la idea de cómo habría que acercarse al pensamiento actual. Por eso también pareciera como complicado, como inaccesible, pero no, yo invito, número uno, a quitarle lo solemne a estos espacios museísticos, que la población en general se apropie de ellos y que
tenga relación con esos espacios, que tenga una postura crítica, se vale. Se vale decir esta pieza me gusta o no me gusta, o le entiendo o no le entiendo, pero siempre yo lanzaría ¿y por qué? Y ese por qué puede ser el inicio de un hilo de sentido enorme que te puede llevar a tener esta experiencia estética. Es diferente, dicho a grandes rasgos, se puede tener una experiencia estética ante una pieza que es fácil de digerir, pero también se puede tener una experiencia estética que sea solo a partir del intelecto, del raciocinio, de poder hacer clic con esa cadena de pensamientos que se aterrizaron o se decantaron en esa pieza en específico que pudieras tener enfrente. Y son muchísimas las líneas de pensamiento estético a estas alturas, ¿no? Algunas que el grueso tal vez de la gente podría creer que no hay relación alguna, que parecieran como que no procede. Particularmente, por ejemplo, en mi caso, como productor visual, le he dedicado muchos años de mi vida a las relaciones entre artes visuales y SIDA, ¿no? Como el SIDA, entendiéndolo como fenómeno social y cómo generó transformaciones profundas a finales del siglo XX, en el presente, y cómo el arte ha reaccionado ante todo esto. Ese es un temazo que quiero dejar para un poquito más adelante, sí, porque quiero como antecedente a esto que estás ahorita platicando. Tú tienes el gran trabajo que has realizado, que realizas como coordinador del Centro de Estudios Pictóricos de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este es el antecedente, el presente todavía. Dime los logros, lo que has logrado en esta responsabilidad. Pues fíjate que me parece, a mí también fue un plan, un sueño que todavía sigue en el aire, que sigue vigente, porque inicié en este mundo del arte a partir de la pintura. Es algo que estaba en mí desde siempre. Tal vez los recuerdos más antiguos que están en mi cabeza, muchos de ellos son en relación a la admiración por las imágenes. Recuerdo, por ejemplo, haber caminado y ser este niño solitario que caminaba por los pasillos del Museo Regional. Nomás me acuerdo del eco de mis zapatos, ¿no? Porque no había nadie, era Querétaro pequeñito, y gente que fuera así como aficionada a la pintura, o por supuesto que había, pero no éramos muchos, y sobre todo alguien de mi edad, y entonces crecí con toda esa fascinación alrededor de la pintura, y ahora dentro de la academia, como parte de la universidad, como parte de la Facultad de Artes, pues es mi interés también desarrollar este pensamiento del presente alrededor de las nuevas manifestaciones de lo pictórico. Y es interesante porque mucha gente puede creer que lo pictórico es solo pensar desde el bastidor, ¿no? Desde este bastidor que al final va a tener un marco y se va a colgar en una pared. Pero no, imagínate, yo les diría, para las personas que se maquillan, para las personas que tenemos tatuajes, para las personas que tienen una fascinación ahora por las cuestiones de las uñas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde nos podría llevar el entendimiento actual de lo pictórico? ¿Qué nuevos planos habría que observar, registrar, generar estas líneas curatoriales? Entonces, ese es uno de los trabajos que yo me propuse en el Centro de Estudios Pictóricos. Yo sé que hay un universo y eso no me dará la vida, soy completamente seguro, pero bueno, y lo intentaré, dejar mi trabajo como registro de estos días en ese sentido específico, que claro, que fíjate que la pintura, como bien te comento, es solo el inicio, pero tampoco podrías entenderla de manera aislada. Así es. ¿No? Ahora imagínate que en lugar de bastidor es una caja de Petri y en lugar de pinturas o de óleos son bacterias. ¡Wow! El universo del que estamos hablando es enorme. Así es. Y ahora sí quiero tocar el tema del SIDA, la pandemia del SIDA y la conexión con el arte visual, con el arte en general. Y para eso quiero tomar una cita tuya. Espero leerla con la claridad con la que tú la has transmitido. Tú escribiste: cuando el SIDA se presentó en mi vida sentí terror. Vi morir a una lista enorme de gente querida, cercana.
El horror me nubló por años la mente. Con el tiempo el temor cambió, me obligó a reaccionar y ver de frente la situación, desde la pintura, desde el arte, desde el trabajo académico. Ahora concluyo que a partir de confrontar la problemática del SIDA, me ha empezado a devolver mucho lo que la vida se llevó, mucho lo que el SIDA se llevó. Entonces, esta es una cita tuya. Quiero que me cuentes precisamente de esa relación que tú has encontrado y que tú has difundido a través de tu obra del SIDA con el arte. Pues sí, esa frase que acabas de leer, pues la escucho y me sigue tocando. Por supuesto, porque sigue siendo un tema sensible. No se puede negar, ¿no? Finalmente pertenezco a una generación. Pertenecemos a una generación que vivimos esta pandemia en una época donde todavía no existían antirretrovirales como ahora ya los hay, afortunadamente. De modo que el padecimiento producido por el VIH ya no es necesariamente mortal, sino simplemente crónico, se sobrelleva y se sobrelleva bien con una muy buena calidad de vida. Pero en esos años previos, antes de esto que estamos comentando, pues era vivir con el peligro constante, el tener una vida, pues era una pregunta, hasta me cuesta trabajo razonarlo, me sigue costando trabajo. Tal vez por eso, por encontrar estas preguntas, el de por qué, sobre el estigma, por qué sobre las cuestiones de la discriminación social, por qué también de los primeros movimientos en lucha por los derechos civiles, como tal vez en Estados Unidos, ACT UP y Queer Nation y demás, que tuvieron réplicas en todo el mundo. Es decir, y bueno, todos estos movimientos de entrada como búsquedas sociales, como movimientos que buscaban la igualdad de los derechos civiles, bueno, pues yo pensé, claro, y el arte no va a hacer nada al respecto, el arte no va a generar estos registros. ¿Yo qué hago con todos estos recuerdos y con toda esta experiencia? ¿Me vuelvo loco o mejor me pongo a trabajar? Y me puse a trabajar, decidí que entonces iba a ser el tema alrededor del cual iba a desarrollarse mi vida académica, y buscando respuestas empecé a participar en un sinfín de congresos, coloquios y demás con otras personas que estaban como yo buscando respuestas. Estuve buscando también bibliografía con otras personas como yo en otras partes del mundo que buscaban respuestas, ¿no? Y así me encontré manifestaciones fantásticas, ¿no? O críticos de arte fabulosos como Douglas Crimp, ¿no? Que fue de los primeros en reaccionar desde la curaduría, desde la crítica alrededor de cómo manejar como artistas esta situación. Y recuerdo mucho una frase que decía, sí, es real, ¿no? El problema existe, pero de nada sirve que nos quedemos congelados por el miedo. Reacciona y vuélvete activista o haz algo con todo esto. Y entonces yo decidí que tendría que, desde mi espacio, que era número uno la pintura, número uno las artes visuales, generar estos registros. Y después hice contacto con la escuela, el Colegio de Antropología Social en la Benemérita de Puebla. Hay un grupo de investigadores fantásticos con los que hice clic, y ellos también estaban buscando respuestas desde la antropología, y así empezamos a trabajar en red junto con otros colegas de la misma facultad y de otras universidades dentro y fuera de México. Entonces se volvió un reto también artístico, no solo social, sino, bueno, ¿y hasta dónde tendríamos que analizar estas manifestaciones del fenómeno global que ha sido el SIDA? Y es verdad, yo nunca me imaginé que el SIDA, claro, se llevó a muchísima gente querida, pero ahora pues también me ha llevado y me ha presentado un sinfín de personas, de gente valiosa. He conocido otros lugares buscando respuestas, y esto hoy por hoy también es parte importante de lo que nos tiene
aquí sentados y eso me da mucho gusto. Yo me acuerdo, por ejemplo, en esa época, y cuando tú hablas de este tema que a mí me toca igual que a ti, tú mencionas nombres, o sea, no es decir, sí se fueron enemigos, no, tú mencionas nombres, fulano, mengano, perengano y perengano, Sí. o sea, mencionas los nombres, así como yo también recuerdo a muchos amigos que se fueron en ese tiempo. Y yo recuerdo esa famosa campaña de Benetton, donde salía un enfermo de SIDA que estaba muriendo y que fue muy controvertida en su tiempo, porque decían, ¿cómo se atreven a fotografiar a una persona en su etapa ya terminal, no? Esto me lleva a lo que tú realizaste, que tú también realizaste un trabajo. Podemos hablar de muchísimas obras, ¿no? Pero, por ejemplo, el registro fotográfico que tú realizaste de Arturo. Bueno, sí, pues es que Arturo fue una persona que yo quise mucho, ¿no? Y fuimos compañeros sentimentales, por decirlo así, ¿no? De alguna manera que englobe todo lo que sucedió. Y por eso mismo, pues hice muchas pinturas de él a lo largo de su vida, de cómo era una persona físicamente magnífica y que eso me sirviera de referencia para mis cuadros. Y entonces cuando de pronto vi que empezó a menguar su salud y que de pronto él me compartió que vivía con VIH y después cuando me avisan que está agonizando en el hospital, etcétera, ahí empezó, tienes toda la razón, fue el chispazo así. Bueno, número uno, esta emoción que yo tengo, este cariño, este afecto, ya no existe porque llegó un virus. Claro que no, sigue ahí. Y bueno, esta persona que ya se transformó, que ahora tuvo una metamorfosis a partir de las reacciones secundarias por la presencia del virus, ya no es la persona a quien yo conocí, sigue siendo. Entonces decidí que también habría que generar registros, ¿no? Desestigmatizar el cuadro de enfermedad, pero también buscando respuestas, también encontré que no solo habría que desestigmatizar esas imágenes del cuerpo enfermo, sino también pensar que no es la única manera de entenderlo, que además vivir con el virus no es necesariamente estar enfermo, simplemente es como un estado latente, el cual habría que atender, pero que también podrían manifestarse un sinfín de segundas lecturas, ¿no? Entonces eso me llevó, también hice una publicación donde hago una serie de análisis sobre las manifestaciones visuales de distintos padecimientos propios de la posmodernidad y cómo el arte puede generar registros alrededor de esas distintas manifestaciones patológicas, ¿no? Que podrían decir, pero ¿cómo podría hacer que tú encontraras algo importante ahí? Pues ahí encontré un universo de sentido que me volvió otra vez la energía, que me volvió la emoción de despertarte contento todas las mañanas y decir, claro, ahora me hace falta esto, ahora tengo que producir tal cuadro, ahora tengo que ir a tal lugar a hablar con tal persona, ahora tengo que visitar tal espacio, y etcétera, etcétera. ¿Sí ves? Por supuesto, entonces, cuando bien mencionas de que el SIDA me ha empezado a devolver mucho de lo que se llevó, es por completo cierto. Así es, y yo en lo particular te lo agradezco y te felicito porque has logrado esa trascendencia más allá del propio dolor personal, ¿no? Y yo te felicito por ello. Lamentablemente tú sabes que el tiempo se va volando. Sí. Yo para cerrar, yo nada más quisiera, si en un museo, el más importante que tú quieras escoger, tuviera que estar una obra tuya, dime cuál sería y por qué sería, hasta ahora, de lo que has producido hasta ahora. Tal vez el retablo que habla, es una pieza. El instante eterno. El instante eterno, mide 3 por 4 metros. Está ahora mismo, fue una donación que hice a este Colegio de Antropología Social del cual te hablo, que estaba en la Benemérita de Puebla. Está allá, fue una donación, porque surgió a partir de las investigaciones que ellos habían hecho desde la antropología, y entonces usando los métodos de etnografía, el método etnográfico que ellos usan en antropología, lo apliqué en las artes y generé este retablo tratando de resignificar las corporalidades mórbidas del barroco poblano,
en el presente a partir de la presencia del VIH en el tejido social. Yo creo que ese retablo me emociona mucho cada vez que me acuerdo del proceso, cómo se llevó a cabo, el resultado que ahora pienso, puede ser mejor si hago tal cosa, tal. O sea que seguro que habrá más retablos, porque esto, bueno, es un universo para seguir dando testimonio de ello. Y yo estoy seguro que esa obra, como muchas más, estarán en los mejores museos de México y del mundo, porque tú eres un gran artista. Gracias. Te deseo de veras lo mejor, porque sé que lo vas a tener en esta responsabilidad como director del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, y te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en Conversaciones. Estoy seguro que no será la primera vez, porque tu charla es cautivadora. Para otra ocasión que nos veamos. Muchísimas gracias, David. Gracias al auditorio, y pues solo para terminar, por favor acérquense al museo, estén atentos de las novedades que vamos a tener, que se vienen muchas, y muchas gracias nuevamente. Pues muchas gracias a ti. Y amigos, pues ya lo saben, nos vemos aquí la próxima semana, aquí en Conversaciones, a las 8 de la noche, viernes 8 de la noche. Hasta la próxima.